El Salmo 10, vamos a leer todos los 18 versículos. Salmo 10, empezando en el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que este momento, que nos ayudes a pensar en ti, a enfocarnos solamente en ti, a dejar de pensar de cualquier otra cosa, a no ser distraídos, sino a entender que ahora tu palabra va a ser predicada y en este momento no hay nada más importante. Te pedimos por cada niño, por cada joven, por cada adulto aquí, que pueda tener un corazón abierto para recibir tu palabra, oídos atentos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos controles en ese momento para que tu palabra tenga el efecto que necesita tener en nuestras vidas. Ayúdanos y enséñanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho las palabras del versículo 1 de este salmo? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Tal vez no has usado esas palabras exactas, pero ¿has sentido esto? ¿Sientes esto ahora? En este momento, en esta tarde, que Dios está lejos de ti. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sentir eso. En primer lugar, puede sentir eso porque es la verdad. La persona no es un hijo de Dios. La persona solamente quiere bendiciones de Dios, pero no quiere obedecerle. Esta persona puede sentir que Dios está lejos porque Dios sí está lejos. Porque Dios no está cerca a la persona que no se humilla ante Él y cree en Cristo para la salvación. Otra razón por la cual podemos sentir esto como que Dios está lejos es cuando seguimos en pecado. Cuando conscientemente decidimos seguir nuestros deseos y placeres por un rato en vez de obedecer a Dios. No perdemos la salvación, por supuesto, pero sin duda va a perecer para ti como que Dios está lejos, porque tu comunión con Dios está estorbada.
O hay otra razón por la cual puede parecer como que Dios está lejos. Es el caso que encontramos aquí en este salmo. Dios puede parecer lejos cuando estamos sufriendo en un mundo lleno de injusticia y maldad. Es decir, cuando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, sufrimos por la injusticia de los incrédulos. Cuando sufrimos la maldad constante de los impíos, puede parecer como que Dios está lejos, que no está haciendo nada, que estamos ahogándonos en las profundidades del mar de la aflicción. Parece que Dios está lejos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando sentimos esto? Bueno, ese es el tema del Salmo 10. Que aun cuando Dios parece estar lejos y sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, confiamos en el hecho de que nuestro Dios reina. Hermanos, nuestro Dios reina. Pongan atención, todos por favor, hacia atrás. Jóvenes, por favor, pongan atención. Eso es importante, es la palabra de Dios. No están aquí para escucharme a mí, ni a sus celulares, sino la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos confrontados con este sentimiento? Y es la verdad, sentimos así, no lo niego. Vivimos en un mundo lleno de injusticia y maldad. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Por eso tenemos este salmo, por eso Dios inspiró el salmista para escribir el Salmo 10. Aun cuando Dios parece estar lejos y sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, confiamos, hermanos, en el hecho de que nuestro Dios reina. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano y tiene control de todo. Esa es nuestra confianza. Este Salmo 10 está estrechamente relacionado con el Salmo 9. Es posible que los dos fueron escritos al mismo tiempo como un solo salmo al principio, pero aun si no, los dos temas están muy relacionados. En este Salmo 10, David habla aún más y en más detalle de los malos, de la persecución de los impíos. Nosotros recordamos que en el Salmo anterior que vimos hace 8 días, David había orado a Dios en confianza, ¿verdad? En esperanza. Y había orado que Dios se levantara, que Dios le rescatara de sus enemigos y su situación difícil. En este Salmo 10 vemos la misma petición, nada más con mucho más detalle. Aquí David toma el tiempo para describir a los malos, para describir cómo era la situación en la cual estaba viviendo. Y la verdad es que la mayoría de este salmo es así. Es algo que pinta una imagen muy sombría. Este Salmo 10. Pero yo creo que debemos dar gracias a Dios por pasajes así. Porque nos muestran que la Biblia es real. Es decir, la Biblia nos habla de la vida como es. La vida nunca dice que nunca dice que la vida es un lecho de rosas y que nunca pasamos por problemas. David no está aquí diciendo o no está aquí fingiendo que todo estaba bien en su mundo, que no pasa nada al Hijo de Dios. No, la Biblia es real. La Biblia habla de la vida así como es. David no fingió que todo estuviera bien en su vida. Escribió realmente cómo era el mundo en el cual él vivió. Y nosotros tampoco, hermanos, tenemos que fingir que vivimos en un mundo o en un país donde todo está bien y no hay problemas. Tampoco tenemos que fingir que no hay persecución en la casa, que no hay tribulación en el trabajo, que no nos pasa nada, que somos los hijos de Dios. No tenemos que fingir que todo está bien, hermanos. Podemos reconocer y admitir que vivimos en un mundo de maldad, que vivimos en un mundo de impíos. Y a veces parece que todo está muy oscuro, que todo es muy sombrío. A veces parece que los impíos están ganando. Parece como que los enemigos de Dios tienen todo el control. A veces nos desanimamos porque todo nuestro mundo parece injusto. Pero al final de este salmo, David se anima a sí mismo con una verdad muy importante. Una verdad que puede animarnos a nosotros también hoy en día. Versículo 16. Dios
todavía reina. Dios es el rey. Dios va a juzgar a los malos y Dios va a preservar su pueblo. Es lo que vamos a ver en el versículo 16. Ese es el tema de todo este salmo. Aun cuando Dios parece estar lejos, aun cuando sufrimos en un mundo de maldad e injusticia, confiamos en el hecho de que nuestro Dios reina. Dice aquí, Jehová es rey eternamente y para siempre. Ah, sí, pastor, pero hay tanta pobreza en México y los ricos no hacen nada para ayudar, nada más oprimen a los pobres. Jehová es rey eternamente para siempre. No, pero pastor, los líderes aquí no buscan a Dios, nada más se enfocan en enriquecerse a sí mismos. No es justo. Jehová es rey eternamente y para siempre. Pero pastor, parece que Dios está lejos, parece que Dios ha olvidado a su pueblo aquí. Sus enemigos viven como que no hay consecuencias. Jehová es rey eternamente para siempre. Todas las cosas que apenas mencioné son temas que vamos a ver en este salmo. David también reconoce estas maldades. Lo mismo estaba sucediendo hace miles de años. Pero David nunca perdió la confianza. Aun cuando los malos parecían tener la victoria y controlar todo, David tenía la confianza en Dios, en su juicio, en su justicia, el hecho de que Él es rey eternamente y para siempre. Y nosotros también podemos responder así. Es el punto de este salmo para que aprendamos cómo responder en confianza, aun cuando vemos toda esta maldad y toda esta injusticia en el mundo en el cual vivimos. Necesitamos aprender cómo confiar en Dios, cómo orar en confianza a Dios, cómo adorar a Dios como el soberano de todo, que puede hacer todo, que puede controlar todo. Solamente con esta confianza en quién es Dios, en lo que ha hecho, en lo que ciertamente hará, podemos vivir en confianza, orar con confianza, aún en un mundo tan malo y tan injusto. Aún cuando parece que Dios está lejos, aún cuando sufrimos en un mundo lleno de injusticia y maldad, necesitamos reconocer, hermanos, y recordar que nuestro Dios todavía reina. Vamos a ver ese salmo en dos partes. El problema de los malos, en versículos 1 a 11, y la oración en confianza al Dios el Rey, en versículos 12 a 18. En primer lugar, el problema de los malos. Ese salmo empieza con un versículo muy fuerte. Ese salmo empieza con un versículo que viene de la profundidad del corazón de David. Versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Recordamos, hermanos, que el tema de los salmos es el alma del cristiano clamando a Dios. Es lo que David está haciendo aquí, está clamando a Dios. ¿Por qué estás lejos, Dios? ¿Por qué te escondes en tiempo de tribulación? No sé, eso tal vez te parece un poquito extraño. Porque apenas estudiamos la semana pasada el Salmo 9, donde David alaba a Dios por quién es, por lo que ha hecho, por lo que ciertamente hará, cuando David basa su petición en su confianza en Dios. ¿Por qué entonces en el versículo 1 del siguiente salmo, que probablemente fue escrito al mismo tiempo que el Salmo 9, David empieza con algo que parece ser de mucha desconfianza y duda? Bueno, primero, enfatizo otra vez, los salmos presentan la vida de manera real. Así somos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos alabando a Dios con plena confianza, pidiendo lo que necesitamos? Y en el siguiente momento estamos dudando y no sabemos lo que está pasando en la vida, ¿verdad? Así somos. La vida es real. Es una posibilidad. Yo creo que es más probable aquí que David no está expresando duda, honestamente. No está expresando desconfianza. Está expresando lo que siente en el momento. David sabe, como vamos a ver más adelante, que Dios no está lejos. David sabe muy bien en quién puede confiar. Pero en este momento, así siente David. Parece que Dios está lejos. Y para mí eso es increíble de aplicación para nosotros. Porque así como David, tú, ustedes y yo, sabemos que Dios no está lejos. Sabemos, hermanos, que Dios no puede estar lejos de nosotros, que hemos sido adoptados en su familia.
Imposible que Dios está lejos de nosotros, pero a veces es lo que sentimos. Necesitamos aprender que eso no es raro. No somos los únicos. David, este gran hombre de Dios, hace miles de años, sentía lo mismo. Sabía mejor, pero sentía como que Dios estuviera lejos de él. Y no solamente él, piensa en Job, en Isaías, en Jeremías. ¿Qué tienen en común? Una cosa es que en un momento u otro, esos grandes hombres de Dios sentían como que Dios estaba lejos de ellos. David, Job, Isaías, Jeremías, grandes hombres de Dios, hombres que sabían, que confiaban en Dios. Y aún así, en un momento u otro, ellos dijeron, Dios, ¿por qué estás lejos? ¿Qué nos dice? Que así es la vida. Aún para los hijos de Dios, aún para los grandes hombres de Dios. Tú no eres raro. Tú no eres el único, la única. A veces Dios parece estar lejos. ¿Qué debemos hacer? Cuando sentimos eso, ¿qué deberíamos hacer? Eso vamos a ver más adelante, pero alentándome un poquito. Es lo que vimos hace 8 días. Meditar en quién es tu Dios, primero. Meditar en qué ha hecho Dios por ti y en la historia a través de los años. Es meditar en casos específicos cuando Dios te ha ayudado. Es estudiar tu Biblia y reconocer que Dios no puede estar lejos de ti. Que es absolutamente 100% imposible que Dios esté lejos de ti. Necesitamos reconocer que no somos raros, pero después deberíamos correr a Cristo y correr a la palabra de Dios para recibir la confianza que necesitamos y enseñarnos, predicarnos. O así sientes en el momento. Pero Dios no está lejos de ti porque no puede estar lejos de ti si eres su hijo, su hija. Y este salmo específicamente enfatiza que necesitamos reconocer que Dios es rey cuando sentimos así. Eso vamos a ver un poquito más adelante. En los versículos 2 a 11 vemos cómo David describe a los malos en su día. Y vamos a ver que no es diferente hoy en día, que realmente nada ha cambiado. David primero habla del orgullo de los malos. Habla de su arrogancia, que es la base de toda su maldad. Fíjense en el versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. El versículo 3 dice, el malo se jacta del deseo de su alma. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Al final, versículo 5 dice, a todos sus adversarios desprecia. Y en una expresión de un nivel increíble de orgullo, el impío dice en el versículo 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo de esos malos, de esos impíos. Ellos piensan que son mejores que todos, por eso oprimen a los pobres. Se jactan de sí mismos. No buscan a Dios porque no piensan que la necesitan. Desprecian a otros. Dicen que no van a ser movidos por nada. Que nunca van a sufrir adversidad. Así son los enemigos de Dios. Así son los impíos. Y nuestro mundo de hoy también, con tanto orgullo, con muchísima jactancia. Nada ha cambiado. Después podemos ver cómo esos malos tratan a otros. Bueno, a base de su orgullo, ¿cómo piensan que tratan a otros? Pues mal, ¿no? Versículo 2, otra vez. Con arrogancia el mal persigue al pobre. Oprime a la persona que no tiene mucho. Habla mal de otros en versículo 7. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Vemos eso hoy en día también? Pues claro. Versículos 8 a 10 también, que no vamos a leer, pero dice cómo busca dañar a otros. No es inconsciente, quiere hacerlo. Entonces vemos que el malo en su orgullo trata mal a otros, especialmente a aquellos que son supuestamente inferiores a él mismo. Una descripción del versículo 3 que me es muy interesante. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Qué interesante, ¿no? El impío bendice al codicioso. Es una característica del impío, de la persona sin Dios, que tiene una ética torcida. ¿Verdad? Llama lo que es bueno malo y llama lo que es malo bueno.
Vivimos sin duda en un mundo lleno de corrupción, injusticia y maldad. Exactamente como David hace miles de años. Y finalmente en esta sección David describe cómo esos malos piensan de Dios. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Algo interesante aquí también, porque por un lado los malos dicen, no, Dios no existe, Dios ni está en sus pensamientos. Pero después, más adelante dice, Dios ha olvidado, Dios no ve. Y así es. La verdad es que en nuestro mundo de hoy, los verdaderos ateos casi no existen. La verdad, hermanos, los verdaderos ateos casi no existen. Hay muchos que dicen que no creen en Dios. Hay muchos que dicen que son ateos y no creen que Dios exista. Pero la verdad es que sí. El problema no es que ellos no creen que Dios existe. El problema es que ellos no quieren hacer lo que Dios les manda. El problema es que si admiten que Dios existe, entonces tienen que obedecerle. Eso no quieren hacer. Pero los verdaderos ateos no existen porque dice, Dios no está en sus pensamientos. Pero más adelante, Dios ha olvidado. Dios no ve. Esas personas sí creen que existe un Dios. Pues no quieren someterse a Él. Pero aunque ellos dicen que Dios no ve, ese salmo nos dice que sí, por supuesto, Él ve. Dios ve todo, Él es rey. Él va a juzgar a aquellos que se rebelen en contra de Él. Dios va a juzgar a aquellos que desobedecen sus mandamientos y rechazan la verdad de su Hijo. Los malos, los impíos sí van a ser juzgados. Como dice aquí en el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de la vista. Aunque ellos piensen que Dios no les va a juzgar, la verdad es que sí. Eventualmente van a tener que enfrentarse con el Dios que creó todo. Entonces cuando leemos esos versículos, hermanos, cuando leemos esas descripciones de los malos, suena familiar, ¿no? Suena como que David esté describiendo el siglo XXI. Aún en nuestros días, los malos siguen en su arrogancia y orgullo, oprimiendo a los pobres, jactándose de lo que están haciendo mal, bendiciendo a los codiciosos y diciendo, Dios no ve, Dios no va a hacer nada, Dios ha olvidado. Otra vez les digo entonces, la Biblia es un libro real. Ese no es un libro anticuado que no nos aplica. Ese libro es para nosotros hoy en día. Habla exactamente lo que necesitamos hoy en día. En este salmo que estamos estudiando. Pero antes de continuar, piensa en ti mismo por un momento. Porque es muy fácil leer esto. Ver la maldad de los malos en tu alrededor en el mundo. Es fácil reconocer a otros que abiertamente rechazan a Dios, se rebelan contra Dios. Es muy fácil leer ese salmo y pensar en los gobernantes. Es muy fácil leer ese salmo y pensar en los jefes. Pero este salmo te describe a ti. ¿Olvidas de Dios? ¿Dios no está en tus pensamientos? ¿Piensas que Él ha olvidado y no ve lo que tú haces? Aquí en la congregación, en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo. Fíjate, las dos maneras más necias en las cuales una persona puede vivir son estas. O pensando que Dios no existe. O pensando que a Dios no le importa lo que haces o no haces. Esas son las dos maneras más necias para vivir en este mundo. Pensando que Dios no existe o que a Dios no le importa lo que haces o no haces. Es pura necedad decir, como en el versículo 6, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Son declaraciones locas. No seas necio. Dios sí existe, tú lo sabes. A Dios sí le importa lo que haces o no haces. Necesitas obedecerle, arrepentirte de tus pecados ante Él. Cree en Cristo.
como el único camino a la salvación. No seas enemigo de Dios. No seas como uno de esos malos que va en contra de Dios y va a ser juzgado. Piensa en ti mismo antes de pensar en otras personas que piensas que cumplen estas características. Pero en la segunda parte de este salmo sí vemos la oración de David en confianza a Dios el Rey. David empieza con ese sentimiento: ¿dónde estás, Dios? Después describe cómo es el mundo en el cual vive, cómo son los malos. Y después al final, como en el salmo anterior, clama a Dios, ruega a Dios, pide a Dios, ora a Dios, en confianza, porque Dios es Rey. Dice en versículo 12, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y después David dice, ¿por qué puede orar así? ¿Por qué con tanta confianza? Versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Pero David dice, Dios sí sabe, Dios sí sabe, Dios ha visto, versículo 14, ha visto su trabajo, su vejación, es decir, su malicia, su maltrato. Dios ha visto. David sabe que Dios ha visto. Y por eso puede orar a Dios que se levante y que juzgue lo que ha visto en contra de los malos en el mundo. Y otra vez, la base de su confianza es la primera parte del versículo 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Hermanos, memoricen eso. No es tan difícil, ¿verdad? Todos son dos. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Necesitamos creerlo también. Pero piensen en esta frase mañana, ¿no? Cuando van al trabajo y tu jefe te trata mal. Si regresas a la casa y tu familiar incrédulo se burla de ti porque fuiste a la iglesia. En junio o julio, cuando tenemos elecciones aquí, y estás tentado a desanimarte por la persona quien gana, o porque cualquier persona gane. Repite esta frase y créela. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Por eso lo que dije la semana pasada, no importa tanto quién es presidente. Okay, no importa tanto quién es presidente, ni aquí ni en cualquier otro país. Porque Jehová es Rey. Y no solamente por 6 años. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Esa es la confianza, hermano. Esa es la razón por la cual podemos orar a Dios en vez de desanimarnos este año. Podemos venir aquí a la iglesia y orar juntos. Podemos ir a nuestra recámara y orar y confiar que Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que vivimos en un mundo lleno de maldad y injusticia. Él sabe exactamente lo que está pasando. Y tiene control de todo. Porque es Rey eternamente y para siempre. Por eso David ora en el versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo, persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Tal vez parece muy cruel, ¿no? Quebranta su brazo. Bueno, no está pidiendo físicamente hacerlo, es una imagen, es un símbolo de quebrantar su fuerza. El brazo siempre simboliza la fuerza. Entonces está pidiendo David que Dios quebrante la fuerza de los inicuos en ese tiempo. Entonces podemos ver que después de que David expresa lo que siente, después de que David cuenta a Dios cómo es el mundo en el cual vive, de todos modos puede orar con confianza. Puede orar con esta base. Todo parece muy mal. Jehová parece estar lejos, pero yo sé, Él es Rey, eternamente y para siempre. Así también podemos y deberíamos orar, hermanos. El miércoles vamos a hacerlo juntos aquí, pero también en privado, en la casa, podemos orar con ese tipo de confianza. No, todo va mal en mi familia. Mi hijo no me obedece. Mis papás no me entienden. Mi hermano, mi hermana se burla de mí. ¿Quién es tu Rey? ¿En quién está tu confianza? Si tu confianza está en tu familia, en tu hijo, en tus padres, en esta iglesia, sí, vas a tener problemas. Pero si podemos aprender a pensar en Dios como David piensa en Dios, a meditar en Dios, a entender quién es
Y lo que ha hecho, lo que ciertamente hará, vamos a orar con mucha más confianza y no vamos a temer nada. Ni a nadie. Porque Jehová es Rey eternamente para siempre. Entonces, en resumen, ¿qué podemos nosotros aprender prácticamente en cuanto a nuestro Dios, en cuanto al mundo en el cual vivimos, en cuanto a nuestra confianza en la oración? 3 cosas de manera muy rápida. Ante todo necesitamos aprender de la esperanza del reinado de Dios. Esa es la clave de este salmo. Es la clave de cómo deberíamos orar, aún viviendo en el tipo de mundo en el cual vivimos. Jehová es Rey eternamente para siempre, y por eso deberíamos orar a Dios de esta manera. Dispón nuestros corazones, Señor, para confiar en ti, en tu juicio, en tu protección. Ayúdanos a no dudar, sino reconocer que tú eres Rey, que tú eres el soberano de todo. Pero pastor, hay tanta pobreza en México y los ricos no ayudan, sino oprimen a los pobres. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Pero pastor, los líderes no buscan a Dios, se enfocan en enriquecerse a sí mismos. No es justo. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Pero pastor, parece que Dios está lejos. Dios ha olvidado a su pueblo en México. Jehová es Rey eternamente y para siempre. ¿Ves? Son las mismas dudas que mencioné al principio. Y es la misma respuesta. Si hay pobreza aquí en este país, si hay mucha opresión en los pobres, obvio, lo vemos claramente. ¿Qué es la mejor cosa que podemos hacer? ¿Manifestaciones en el Zócalo? ¿Dejar de pagar nuestros impuestos? ¿Quejarnos nuestros gobernantes? Les pregunto, ¿algunas de esas 3 cosas ayudan? ¿Sí o no? No. ¿Qué podemos hacer? Seguir ese salmo. Y en vez de quejarnos, orar a Dios. ¿Tú quieres cambiar el gobierno de México? Pues tú no lo puedes hacer. ¿Quieres ser parte de cambiar el gobierno de México? ¿Cómo? ¿Juntarte a un partido? ¿Qué puedes hacer? Orar. Ay, pastor, qué espiritual. Si cuando digo eso, tu reacción es, pues sí, claro, orar, pero ¿qué más? Pues si Dios te dé oportunidades, tómalas. Pero en general, nosotros no vamos a cambiar el gobierno de México, ni es nuestra necesidad de hacerlo. Si digo, lo que podemos hacer es orar, y tú dices, sí, pastor, pero ¿qué más? No entiendes el poder de la oración. Y yo sé que nos cuesta trabajo, y me incluyo a mí, entender el poder de la oración. Pues ¿cuánto oramos en privado? ¿Cuánto oramos juntos como iglesia? La verdad es que no creemos 100% en cuán poderosa es la oración a Dios. Pues es lo que podemos hacer. Estamos enfrentando cosas difíciles, un mundo difícil, un mundo injusto, un mundo lleno de maldad. Lo admitimos. No estamos cegados a ver lo que está pasando en nuestro mundo. Ni David era. Pero en vez de quejarnos, en vez de desanimarnos, lo que podemos hacer es orar a Dios. Y también tener esperanza en un juicio futuro. Porque tal vez nunca vamos a ver a Dios juzgando a los malos en nuestros días. Pero eventualmente Cristo va a regresar. Y esta vez no como el cordero. No como ese cordero manso que va a morir. Va a regresar como juez y va a juzgar este mundo en fuego. Entonces necesitamos estar listos. Los que somos hijos de Dios necesitamos vivir en esperanza de que un día, sin duda, los malos van a recibir las consecuencias de sus acciones. O si estás aquí y nunca te has humillado ante Dios y no eres hijo de Dios, y todavía sigues confiando en ti mismo, en tus buenas obras para ser salvo, necesitas prepararte para la segunda venida de Cristo. Porque si no estás listo, si no estás preparado, Él va a venir como tu juez, no como tu salvador. Ahora es el tiempo de prepararte.
porque no sabemos si tengamos mañana. Entonces lo que necesitamos aprender, hermanos, es orar conforme a este salmo. A veces sentimos como que Dios está lejos, claro. Podemos expresar esto aún a Dios, está bien. Podemos contar a Dios lo que está pasando a nuestro alrededor, está bien, David lo hizo. Pero al final, siempre deberíamos orar con confianza, porque Jehová es Rey, eternamente y para siempre. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes a realmente creer lo que tu palabra dice. Ayúdanos a aprender cómo orar así, cómo orar conforme el patrón de este salmo. Admitimos, Señor, a veces pasamos por momentos cuando parece que estás lejos. Y te pedimos por cualquier persona que está aquí hoy y así siente. En ese momento siente que Dios está muy lejos de él o ella. Señor, si esta persona todavía no te conoce como Salvador, te pedimos que uses ese tiempo de tribulación para salvarle, para mostrarle su necesidad de Cristo, que no puede en sí mismo. Pero si aquí en esta tarde hay alguno de tus hijos y siente que tú estás lejos, Señor, ayuda a esta persona a entender que no es así. Que no te alejas de tus hijos, que no puedes alejarte de tus hijos. Si la persona está viviendo en pecado, ayúdale a arrepentirse de eso y regresar a la comunión plena contigo. Y si es nada más que la persona está sufriendo en un mundo lleno de maldad e injusticia, ayuda a esta persona a reconocer, Señor, que no está solo, que no es raro, que así somos. Y la solución es meditar en ti. La solución es leer más de ti, conocerte más y después orar en confianza. Que te levantes, que juzgues a los enemigos, que rescates a los pobres, a los huérfanos, a los oprimidos, por el amor de tu nombre. Señor, ayúdanos a estar animados y a aprender cómo orar con más confianza, cómo orar más bíblicamente en nuestro tiempo contigo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.